Bueno, hola chicos, buen día. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Ya casi que no nos vamos a reconocer cuando nos veamos. Bueno, miren, les cuento. La idea de esto es ver si me puedo acercar de alguna manera a ustedes para que podamos trabajar. Son muy pocos los que me han entregado los trabajos, 3 personas puntualmente, por lo que pienso que por ahí pueden tener dificultades en la resolución, ya que la química no es una materia fácil sin explicación. Me ha costado muchísimo abordar todo el tema tecnológico, pero bueno, he optado por esta forma y seguramente si esta cuarentena continúa, iré mejorando las posibilidades de comunicación con ustedes. La idea de esto es explicarles un poco, porque probablemente me hayan entregado 3 personas porque hay muchos más que no entienden nada. Y no entienden no porque no puedan entender, sino porque es una materia que requiere de explicación. Entonces, la idea es ir explicando un poco la parte teórica y después hacer resolución de ejercicios. Así que estos van a ser muchos videos o videos largos porque hay bastante tema para hablar. En principio vamos a comenzar con la guía que ustedes tenían de repaso, en la cual yo les preguntaba de sustancias simples y compuestas. Les preguntaba de otras cosas más. Pero bueno, vamos a arrancar desde sustancias simples y compuestas, que algo habíamos visto antes de terminar el año. Las sustancias químicas, que son las que están presentes en todos los objetos que nosotros utilizamos, hay sustancias químicas. Y si no son objetos en la materia, como el agua, el aire, la tierra, hay sustancias químicas. Esas sustancias químicas, que forman parte de todo, tienen 4 clasificaciones. Una de esas clasificaciones es en función del tipo de átomo que tienen. Si tienen un solo tipo de átomo, se clasifican en sustancias simples. Son las que tienen un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el carbono, que tiene la C como símbolo químico, el hierro, que tiene la F mayúscula E minúscula como símbolo químico, el nitrógeno, que aparece con el 2 abajo, lo mismo con el oxígeno con el 2 abajo, o el fósforo con el 4 abajo, aunque tengan esos números, están formados por 2 o 4 elementos del mismo tipo. Por ejemplo, el nitrógeno 2 sería un nitrógeno unido a otro nitrógeno. Son 2 elementos iguales. Entonces tiene un solo tipo de átomo, por lo tanto es una sustancia simple. Las sustancias compuestas son aquellas que están formadas por 2 o más tipos de átomos diferentes. Por ejemplo, el monóxido de carbono, que tiene el carbono y el oxígeno. ¿Cómo me doy cuenta? Porque las dos están con mayúscula. Entonces tiene 2 tipos de elementos químicos diferentes. El dióxido de carbono tiene también 2 tipos de átomos, de elementos diferentes, pero tiene de uno de ellos más cantidad de átomos. Y el ácido sulfúrico, que tiene 3 tipos de átomos diferentes, que son la H del hidrógeno, la S del azufre, la O del oxígeno, y tiene mucha cantidad de átomos de cada uno de ellos, tiene distinta cantidad de átomos. Pero lo importante es que, digamos que tiene 1, 2 o 3 elementos químicos diferentes o tipos de átomos diferentes. Esta es una de las clasificaciones en simples o compuestas dependiendo del tipo de átomo que la forman. Y también se pueden clasificar en orgánicas o inorgánicas. La antigua clasificación en orgánicas e inorgánicas se basaba en la presencia o no en los seres vivos. Ya ha caído en desuso esa postura porque se consideraba que las sustancias orgánicas eran las que estaban presentes en los seres vivos. Pero resulta que con todos los avances tecnológicos y la industria, sobre todo la industria petroquímica, a partir del petróleo se han sintetizado muchísimos elementos químicos diferentes, como la nafta, el gasoil, todos los combustibles, medicamentos, y son todos compuestos orgánicos. Entonces,
Ya esa clasificación de que los orgánicos eran los que estaban presentes en los seres vivos y los inorgánicos estaban presentes en el reino mineral, cayó un poco en desuso. Y entonces decimos que las sustancias orgánicas son las que están formadas por átomos de carbono e hidrógeno en sus moléculas. Pueden tener cualquier otro elemento químico, pero sí o sí tiene que tener carbono e hidrógeno juntos. Si no tiene carbono e hidrógeno, no es orgánica. Puede tener carbono solo o puede tener hidrógeno solo y no es orgánica. Tiene que estar el carbono, el hidrógeno y además puede haber otros elementos químicos. Y las inorgánicas son las que están formadas por otros tipos de átomos diferentes. Por ejemplo, el hierro, que tiene un solo tipo de átomos, que no es carbono e hidrógeno. El agua, que tiene hidrógeno, pero no tiene el carbono, entonces es inorgánica. El dióxido de carbono, que tiene carbono, pero no tiene el hidrógeno, entonces es inorgánica también. O el ácido nítrico, que tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Por lo tanto, no hay ni carbono ni hidrógeno en su molécula, por lo tanto, es una sustancia inorgánica. Con esto que vimos ahora, yo quiero que hagamos en forma oral la resolución de los ejercicios que tenían. ¿Por qué vuelvo tan atrás? Porque como no me han presentado los trabajos muchas personas, no sé por qué motivo es. Si es porque no lo entendieron, acá va la explicación. Ustedes en uno de los ejercicios tenían un montón de nombres a los que yo les había hecho agregar por qué átomos estaban formados. Y tenemos, por ejemplo, el agua. Dice, ¿cuáles de las siguientes sustancias son orgánicas y cuáles son inorgánicas? Señalalas con una O una I. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno, por lo tanto, no hay carbono e hidrógeno, es inorgánica. La hemoglobina, además de estar presente en los seres vivos, porque es el pigmento que le da el color a la sangre, la hemoglobina, es la que transporta el oxígeno y de esa manera le da el color a la sangre, está formada por hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces es orgánica. El azúcar lo mismo, por los mismos átomos es orgánica. El oxígeno, acá tenemos, es inorgánica. El hierro, ¿a dónde lo teníamos escrito? El hierro, acá lo tenemos escrito, el hierro, Fe, es inorgánica. La nafta está formada por carbono e hidrógeno, por lo tanto es orgánica. El hidrógeno está formado por la H con el 2 abajo, por lo tanto es inorgánica. El aceite por carbono, hidrógeno y oxígeno, lo mismo que la clorofila, las dos son orgánicas. El petróleo está formado solo por átomos de carbono e hidrógeno. Con eso me alcanza. Eso es lo que tiene que tener una sustancia orgánica. Así que el petróleo es orgánico, además de que su origen es a partir de los restos fósiles de seres vivos prehistóricos. El cobre tiene la C mayúscula, U minúscula. Me pareció que por algún lado lo había escrito, capaz que en el otro pizarrón. El cobre, C mayúscula, U minúscula. Por lo tanto, es una sustancia inorgánica. La sal, la que consumimos en las comidas, el cloruro de sodio, tiene sodio y tiene cloro. Tiene sodio unido al cloro. Dos elementos químicos, ninguno de los no es carbono e hidrógeno, por lo tanto es inorgánica. El yeso tiene calcio, azufre y oxígeno, es inorgánica, lo mismo que la cal, y las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, por lo tanto tienen carbono e hidrógeno, es orgánica, y el alcohol tiene carbono, oxígeno y hidrógeno, también es orgánica porque tiene carbono e hidrógeno, además del oxígeno. En el ejercicio siguiente, ustedes tenían que decir si las sustancias eran simples o eran compuestas. Y entonces tenían varios elementos químicos. Voy a ir anotando algunas formulitas, como para explicarles algunos acá en el pizarrón. Yo tenía que decir si eran simples o compuestas.
Recordemos que las simples son las que están formadas por un solo tipo de elemento químico y las compuestas son las que están formadas por dos o más tipos de elementos químicos diferentes. Muy bien. La primera sustancia que ustedes tienen ahí es el ácido nítrico, que lo habíamos escrito acá abajo. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, 3. 3 elementos químicos diferentes. ¿Cuáles son? El hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, es una sustancia compuesta porque tiene 3 elementos químicos diferentes. La sal de mesa, la dijimos recién, N mayúscula, A minúscula, C mayúscula y L minúscula, tiene 2 elementos químicos diferentes, por lo tanto es una sustancia compuesta. El dióxido de carbono tiene carbono y oxígeno, por lo tanto es una sustancia compuesta. El nitrógeno tiene nitrógeno con el 2 abajo, 2 átomos pero del mismo elemento químico, por lo tanto es una sustancia simple. Lo mismo pasa con el hidrógeno, 2 átomos del mismo elemento químico. El hierro tiene un solo átomo, por lo tanto un elemento, así que sustancias simples. Es decir, que el nitrógeno, el hidrógeno y el hierro son sustancias simples. El bicarbonato de sodio, fíjense cuántos elementos tiene. Na, un elemento. H, otro elemento. C, otro elemento. O3, otro elemento. Tiene 1, 2, 3, 4 elementos, por lo tanto, compuesta, mientras que el nitrógeno era simple. El aluminio tiene un solo elemento, lo mismo que el cobre, lo mismo que el carbono, por lo tanto son las 3 sustancias simples. El hidróxido de sodio, o soda cáustica, tiene 3 elementos químicos. ¿Saben para qué se usa la soda cáustica? ¿No? Son los destapacañerías. Para destapar las cañerías de la casa se utiliza soda cáustica y hay que tener mucho cuidado en el manejo de ella porque es muy abrasiva y además muy corrosiva, produce corrosión de la piel y lastima. Hay que tener mucho cuidado. Fíjense, la soda cáustica o hidróxido de sodio tiene Na, O y H, por lo tanto es una sustancia compuesta. Amoníaco, el que usamos para la tintura del pelo. Muchas tinturas tienen amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3, 2 elementos químicos. Entonces es una sustancia compuesta. Y el plomo es un solo símbolo, lo mismo que el que habíamos visto, aluminio, cobre, carbono, hierro, es una sustancia simple. ¿Vamos hasta acá? Muy bien, yo como esta grabación es caserita, voy a hacer un cambio de pizarrón para poder continuar explicando el resto. Perfecto. Entonces, ¿qué son los elementos químicos? Los elementos químicos son los distintos. El igual, tachadito, significa distinto. Son los distintos tipos de átomos que forman a una molécula, por ejemplo, o a una sustancia. ¿Cómo se representan? Con símbolos químicos. ¿Cómo escribo los símbolos químicos? Con la primera letra mayúscula. Si tienen una sola letra, mayúscula, como por ejemplo el carbono, el oxígeno. Pero si tienen 2 letras, la primera es mayúscula y la segunda minúscula. La primera mayúscula y la segunda minúscula, como en el caso del níquel. N mayúscula y minúscula. Esto es importante, chicos, porque si ustedes escriben letra mayúscula y les da lo mismo escribir la primera con mayúscula y la segunda también, están escribiendo una sustancia compuesta en una sustancia simple. Y los elementos son sustancias simples. Entonces los símbolos
se deben escribir con la primera letra mayúscula y la segunda minúscula. Y si tuviera más letras, como ya hay muchos elementos en la tabla periódica que tienen más letras, la primera mayúscula, la segunda y la tercera en minúscula. Esos elementos, ¿dónde están ubicados? En una tabla periódica. Ustedes pueden utilizar esta tabla periódica y si no tienen, pueden bajar una de internet, cualquiera, la que les sirva a ustedes. Hay una de estas igual, esta es muy práctica para manejar. El que tiene la tabla periódica de papel, utilícela si se va familiarizando y el que no, bueno, la baja de internet. Entonces los elementos acá están ubicados por número atómico creciente. Es decir que yo busco cuál es el número atómico. ¿Y dónde busco cuál es el número atómico? En el centro de la tabla hay un elemento de referencia que le aporta un montón de datos. Y entre ellos el número atómico, que es el número de acá arriba. Entonces, acá vemos el hidrógeno que tiene número atómico 1. Le sigue el helio con 2, el litio con 3, el berilio con 4, boro y así sucesivamente. Y si yo me voy fijando, los vamos ordenando de izquierda a derecha por número atómico creciente. Esto es importante. En la tabla periódica tenemos en total 18 grupos, divididos en dos grandes subgrupos, el A y el B. El A corresponde a estas dos columnas. Bueno, los grupos, vamos a ver. Los grupos son las columnas verticales, estas que tenemos acá. Si contamos cuántas columnas hay 18, por eso tiene 18 grupos. Y la tabla periódica además tiene, en este momento, 8 períodos. ¿Cuáles son los períodos? Las filas horizontales. Si nos fijamos bien, los elementos que están en estas dos columnas y en esta de acá atrás, es decir, mirando la tabla, en estas dos columnas y en estas de acá, arriba hay números que me indican a mí el grupo al que pertenece. Los grupos se numeran de dos maneras, con números arábigos o con números romanos. Con números arábigos va del 1 al 18 teniendo continuidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Por las 18 columnas que hay. Y los números romanos, ahí es donde nosotros tenemos en cuenta los de la letra A y los de la letra B, que son estos de acá del medio. Va a haber 8 columnas de los A o representativos, que son una columna, 2 columnas, pasamos acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, va a haber 8 grupos representativos u 8 grupos A. Entonces los representativos son 8. ¿Cuántos serán los de transición? Los que quedan para llegar a 18, es decir, 10. ¿Contamos las columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Entonces hay 10 grupos de transición y 8 grupos representativos. Es decir, que va a haber 8 grupos que con números romanos van a ir acompañados con la letra A. El primero va a ser el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Esos serían los representativos. Y las columnas del medio son los de transición que van acompañados con la letra B. Aparecen otros elementos en la tabla periódica que son los de transición interna, que en estas tablas más modernas están dibujados acá abajo. En las tablas más viejas están ubicados en su lugar. Fíjense, antes de esto quiero decirles, había 8 periodos. Los periodos se los designan con números
arábigos que van del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, 6, 7 y 8. Entonces, los grupos son las columnas verticales, los periodos las filas horizontales. Si yo me fijo en el periodo 6, tengo un casillerito vacío. Y en ese casillerito vacío tengo dos números atómicos. Quiere decir que en ese casillerito vacío, los elementos que tienen número atómico desde el 57 al 71 irían ubicados ahí y me harían una tabla periódica mucho más larga. Entonces, ¿qué hicieron estos diseñadores de tablas? Los ubicaron acá abajo. Y en el periodo 7, en el cuadrito que tienen vacío, que va del 89 al 103, irían ubicados estos elementos que tienen acá en esta segunda fila de las que está abajo. Estos elementos de acá se llaman elementos de transición interna. ¿Por qué? Porque estarían adentro de las de transición. Recuerden que estos son los de transición. Estos estarían ubicados ahí en el medio, serían los de transición interna. Y reciben nombres específicos. Este es el grupo de los lantánidos y este es el grupo de los actínidos. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque si ustedes se fijan, el primer elemento del grupo se llama lantano. Y el segundo elemento del grupo, el primer elemento de la segunda fila, se llama actinio. De ahí viene grupo de los lantánidos y grupo de los actínidos. Por lo tanto, si yo tengo que ubicar un elemento en la tabla periódica, uso grupos y períodos, ¿sí? O representativos de transición, y hay elementos que reciben nombres especiales que están escritos acá en la tabla. Por ejemplo, el grupo 1 recibe un nombre especial que ustedes lo tienen escrito ahí abajo del hidrógeno, que dice metales alcalinos. Estos son los metales alcalinos. Estos son los metales alcalinos térreos. Acá en el grupo 7 tienen el grupo de los halógenos y acá tienen el grupo de los gases nobles, gases raros o gases inertes. Por lo tanto, si yo les digo cuál es el tercer gas inerte, cuento 1, 2, 3. El tercer gas inerte es el argón. A ver, un elemento del grupo de los halógenos, periodo 3. Periodo 3 es este. Grupo de los halógenos es este. El elemento es el cloro. El elemento del grupo 3B, periodo 5. Bueno, es de transición porque digo B. Entonces voy y busco, ¿cuál es el grupo 3B? Este. Periodo 5, este otro. Junto los dos y el elemento es el itrio. ¿Estamos? Así tenemos que buscar los elementos en la tabla periódica. Bueno, además la tabla periódica tiene otra clasificación grande, que es la de metales, no metales y gases inertes. Cuando nosotros abrimos la tabla periódica, mirándola de frente a la tabla periódica, de frente, hay elementos metálicos que son todos los que están a la izquierda hasta la escalerita. Y desde la escalerita, todos estos elementos que están acá son otro grupo de elementos. Desde la izquierda hasta la escalerita son el grupo de los metales. Desde la escalerita hacia el otro lado son el grupo de los no metales. Pero ojo, esta última columna no entra porque ese es el grupo de los gases inertes. Muy bien, con estas explicaciones vamos a resolver en el próximo video otras actividades que tienen a continuación.